11 de la mañana con 42 minutos, seguimos en Más Positivo. Me extrañara. ¡Ah! Tenemos a Francisca Balmaceda, doctora de juguetes, que nos va a estar comentando sobre Vamos a hablar de cirugía. Algunas intervenciones. Sí, vamos a hablar de cirugía. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un Max Steel? Por ejemplo? Un Max Steel. ¿Cómo deben llevarse a ¿Cómo cabo? lo vamos a operar? Igual que las Barbie. O un peluche también, ¿cómo hay que coserlo? No, no vamos a hablar de eso. Pero lo que sí vamos a hacer es leer algunos saludos que nos han ido llegando también en esta oportunidad. Primero tengo el saludo de Elizabeth Meneses, que dice saludos y Dios los bendiga. Muy bello programa, se les quiere mucho también. Oye, y nos manda muchos stickers, GIF, no sé cómo se llaman eso. Sí. Ahí, Stickers. Así que muchas gracias también por visitarnos. Sí, también tenemos, déjame buscar, porque estoy buceando acá ya. Después de todos esos stickers con pollitos también. Nos comenta saludos y Dios les bendiga, muy bello programa, se les quiere mucho. Pero eso yo lo leí, ¿no? sí. Lo leíste. Sí, que abajo había otro más de ella. Dice Montserrat: hola, buenos días chicos, les deseo un lindo día, saludos. Y Patricia, y Patricia Carola Ibamondes dice: buenos días mis niños hermosos, que tengan un hermoso y excelente día. Eso entonces son los saludos que nos han ido llegando, pero yo les tengo una invitación ahora a ustedes, señor director. Sí, porque tenemos cuentos cortos, doctor José Illich Toro. Yo les voy a contar, querido Mati, entonces, en qué consiste esta actividad. En su sexta versión, en el caso de los adultos, y cuarta versión en el caso escolar, ¿cierto, querido? Donde pueden participar. Sí, importante conocer primero las bases de este concurso literario, sexta versión adulta como la cuarta versión escolar. Cuarta versión escolar que comprende hasta los 17 años y la versión adulta en este caso de los 18 en adelante. Se contempla, como ha sido la tradición, incentivos económicos para quienes resulten ganadores, ya sea en el primer, segundo, tercer lugar y también en la mención honrosa. Cabe destacar que debe ser un cuento que no supere las 3 carillas, inédito, es decir, que no haya participado en otro tipo de concurso literario y es posible que lo pueda escribir usted en primera persona, tercera persona. Lo importante es que deje fluir su imaginación en esta temática libre. Por ello, le insistimos, las bases están disponibles en las sucursales de Cable Loncomilla, de Multicom Maule, pero también a través del correo cuentoscortos30@gmail.com. Ese al menos el correo cuentoscortosescolar@gmail.com, que en este caso es el correo para solicitar las bases de la versión escolar, valga la redundancia. Se contempla la ceremonia de premiación para marzo del próximo año, una vez que el jurado, que son los miembros de la familia Illich, lleve a cabo la revisión, la lectura de estos escritos y defina a los ganadores de ambas categorías. Ya lo sabe, aproveche de concursar. Hasta el 31 de diciembre usted podrá enviar sus textos a las sucursales de TV Cable Loncomilla Multicom Maule o bien enviando al correo cuentoscortosescolar@gmail.com o cuentoscortos30@gmail.com su escrito en formato PDF. Y ya tenemos a Pablo Contreras, 11:46, también un fanático de la escritura, pero de causas judiciales. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, bienvenido. ¿y tú? ¿Podrías participar en el concurso literario y crear En escolar alcancé. En el escolar. Bueno, el adulto igual en realidad, cambia solamente el rango etario. Ya. El día de hoy con Pablo vamos a estar conversando sobre qué es lo que ocurre después de la posesión efectiva, ¿no? Todo lo que es relacionado con herencia de dinero chingón, de bienes, de propiedades. ¿Cómo está? Vamos a ahondar en ello, Pablo. Muy bien. Bueno, esta es una pregunta bastante frecuente porque, claro, la gente yo creo que ya tiene más o menos internalizado que cuando una persona fallece hay que hacer la posesión efectiva, que es un trámite que se hace ante el registro civil de identificación, donde se tienen que individualizar todos los herederos de una persona y todos los bienes que esa persona tenía, y luego sale una resolución
que es la denominada posesión efectiva, donde me va a decir, estos son los herederos de esta persona que falleció y estos son los bienes que esta persona heredan. De repente existen algunas complicaciones de quién hereda, pero yo creo que también hay cierta como idea. Los herederos son, en principio, una persona, sus hijos y su cónyuge, ¿ya? Si es que hay un cónyuge sobreviviente. En caso de que no hayan hijos, los ascendientes, dice la ley, es decir, los padres de esa persona, que es una situación menos común, conjuntamente también con el cónyuge. En caso de que no haya ni ascendientes ni descendientes, hereda únicamente el cónyuge. En caso de que no haya ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge, pasa a los colaterales, que pueden ser los hermanos, los más directos. Luego de eso, en el evento de que no hayan hermanos, pueden ser los tíos, los primos, ahí ya habría que entrar a ver la configuración. Pero la regla general es un poquito la que estamos hablando. Ahora bien, ya, como les decía, eso es un tema que la gente tiene más o menos internalizado. El tema está que cuando se presenta la complicación, tengo la posesión efectiva lista, inscribí los bienes en el conservador de bienes raíces en el evento de que hayan propiedades, o luego de eso inscribí, en caso de que sean vehículos, los bienes, o sea, los vehículos en el registro civil. Pero ¿y después de eso qué pasa? Imaginémonos escenarios, somos varios hijos, 4, 5 hijos, incluso algunos hijos fallecieron y hay nietos de esa persona, porque también hay que tener presente que una cosa es que uno haga la posesión efectiva dentro del mismo mes o dentro de un año después de que la persona fallece, pero hay mucha gente que la hace 10, 15, 20 años después de que la persona falleció y a lo mejor ya no solamente falleció el difunto, sino que también falleció los hijos de esta persona que tenía esta propiedad, o incluso falleció la mamá, el papá, los hijos, y tenemos una serie de nietos que están en el fondo con estos bienes. Y obviamente surge la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los bienes? Entonces voy, por ejemplo, si es una casa y me instalo en la casa, en un terreno voy y me instalo en una porción del terreno que represente mis derechos, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo yo divido estos bienes? Y aquí es donde la situación se empieza a complicar un poco, porque si se dan cuenta, para hacer la posesión efectiva, si bien tiene cierto grado de complejidades, en principio ustedes la pueden hacer con cierto grado de conocimiento, o hacer todas las consultas en el registro civil, o asesorando por una persona que la haya hecho con anticipación, pueden hacer la posesión efectiva. Pero lo que viene después es una situación bastante diferente. Entonces, la verdad es que, ¿qué es lo que viene después? Repartir los bienes, ¿ya? Eso se denomina liquidación y adjudicación de los bienes. Existen dos mecanismos para poder hacerlo y esto va a depender un poco de la situación de los herederos. Podemos en realidad estar más o menos todos de acuerdo en que los bienes tenemos que repartirlos y no sabemos cómo repartirlo. Y aquí también nos podemos encontrar con distintos escenarios. El escenario 1, por ejemplo, de esta situación es que, y es muchas veces el más común, en que solamente hay una casa, o hay una casa y algún dinero en alguna cuenta, y somos varios hermanos en realidad que tenemos que repartirnos. ¿Qué tenemos que hacer para poder repartirnos? Aquí la verdad es que si están todos de acuerdo, la forma más práctica de repartir esto es que la propiedad se venda, la publican como una propiedad normal, puede ser directamente o a través de un corredor de propiedades. Luego de eso, al momento de concretarse la venta, tienen que concurrir todos los hermanos con la firma para poder vender esta propiedad. Y es por eso que hablamos de que tienen que estar de mutuo acuerdo. Porque si no están todos de acuerdo en vender, y esta es una pregunta que yo creo que me la hacen permanentemente, ¿qué pasa si una persona no está de acuerdo? ¿Se puede vender? No, no se puede vender. Tienen que estar todos de acuerdo. ¿Tiene solución? Sí, pero la vamos a abordar en un ratito más. Ya, entonces estamos en este escenario en que estamos todos de acuerdo, vendemos la propiedad, nos repartimos el dinero, listo, se acabó, no es un mayor problema en realidad. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando estamos hablando de un terreno, de una parcela? Si es una parcela pequeña, bueno, la situación con respecto a una casa es exactamente la misma. No nos queda otra que venderla porque no la vamos a poder dividir. Alguien me puede decir por ahí, sí, pero es que lo que pasa es que la parcela tiene 5.000 metros cuadrados, somos 5 hermanos, 1.000 metros cuadrados para cada uno, nos alcanza para construir una casa. Sí, en principio, si bien es efectivo que por un tema de espacio les va a alcanzar para construir una casa, hay que pensar que una casa en una construcción o constructora común y corriente va a tener 200, 250 metros cuadrados. Entonces alguien que me dice que me va a tocar 1.000 metros cuadrados, pareciera ser muchísimo terreno. ¿Cuál es el problema? Que la ley establece que para los predios rurales no se puede subdividir en menos de 5.000 metros cuadrados un terreno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes quieran construir dentro de esta casa, para poder pedir un permiso de este terreno, para poder pedir un permiso de edificación, la ley permite máximo 2 construcciones en un terreno de 5.000 metros. Y somos 5 hermanos.
Alguien puede decir, bueno, pero puedo construir a la mala. Sí, pero eso va a traer aparejado ciertas consecuencias. Consecuencia 1 es que nunca van a poder tener regularizados esa construcción. Consecuencia 2 es que no van a tener 5 empalmes eléctricos, van a tener un empalme eléctrico. Y en principio alguien me podría decir, sí, pero nos tiramos una conexión de luz para todas las casas, no hay problema. Sí, está bien, pero lo que pasa es que la potencia eléctrica no va a dar para satisfacer esas 5 casas que se van a construir y permanentemente se les va a estar cortando la luz. Uno de sus hermanos va a prender el hervidor y al otro se le va a cortar, no sé, la cocina eléctrica o no van a poder ver televisión. Entonces, evidentemente, construir 5 casas en un terreno en el cual no se pueden autorizar las 5 propiedades, lo que va a generar el día de mañana es que van a tener tremendos problemas a largo plazo. Entonces, ¿se puede hacer? Materialmente sí, jurídicamente no se puede. Entonces, como no vamos a poder dividir este terreno en más de 5.000 metros cuadrados, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Y cuál va a ser esa decisión? O la vendemos todos, esa propiedad, y cada uno saca una cantidad de dinero que nos puede servir a lo mejor de base para comprar otro terreno, o uno de los hermanos se queda con la propiedad y le paga a los otros lo que equivale su derecho. Esa es una de las posibilidades. También podemos encontrarnos con otro escenario, en que en realidad es un terreno grande, un terreno de, supongamos, 10 hectáreas. Somos 5 hermanos nuevamente, por ende, si yo lo divido son 2 hectáreas, entonces alguien podría pensar, ok, maravilloso, voy, coloco mi cerco, me quedo con mis 2 hectáreas y todos vivimos tranquilos. Pero eso tampoco es tan sencillo, porque en realidad, cuando ustedes ocupan un paño que es de 10 hectáreas y ustedes solamente se instalan a vivir ahí, nuevamente nos vamos a encontrar con el mismo problema. Tiene un solo rol, por ende solo un empalme eléctrico y todas las consecuencias que eso trae. Entonces lo que tienen que hacer es subdividir la propiedad formalmente a través de un plano topográfico que se autoriza en el Servicio Agrícola y Ganadero y cada uno va a tocar estas 2 hectáreas. Y luego de eso, y aquí viene la parte importante, tienen que hacer una escritura de liquidación y adjudicación, donde van a dividir el terreno, van a explicar que en el fondo son 5 hermanos, que cada uno les corresponde la misma proporción y que lo van a lotear en 5 grandes terrenos, los cuales cada uno se va a quedar con uno de 2 hectáreas y se adjudica esto a través de una escritura que redacta un abogado, luego se lleva al conservador de bienes raíces y cada uno va a adquirir un título de dominio donde va a estar su lote. ¿Cuál es la ventaja de que ustedes tengan un título de dominio? Es que van a tener rol propio y al tener rol propio van a poder tener cada uno un empalme de luz eléctrica con obviamente los beneficios que eso implica. Y además tener un título de dominio no es lo mismo que tener derechos porque los pueden vender libremente, se lo pueden transferir a un tercero e incluso si es de más de 5.000 metros, como este caso de 2 hectáreas, ustedes podrían a su vez volver a dividir en 3 terrenos o 4 terrenos de 5.000 metros cuadrados y vendérselo a un tercero. Así que ahí tendrían hartos beneficios. Pero esa es la situación ideal en realidad en que todos los hermanos están de acuerdo, quieren vender o quieren repartirse y en el fondo no hay mayor problema. Normalmente este problema no va a ser grave, cosa de contactar a un abogado y les va a explicar un poco cómo solucionarlo. El problema surge cuando en realidad tenemos estos mismos 5 herederos, pero en realidad hay 2 que no quieren vender, o 1 que no quiere vender, o uno, por ejemplo, que esta situación es muy típica, que vive en la casa y no deja entrar a nadie y no podemos hacer nada con la casa. Y es como más o menos lógico que no me voy a ir a la fuerza a instalar a la casa, a pelear con mi hermano. Entonces, lógicamente, aquí es donde viene la situación más complicada. ¿Qué hacer frente a este escenario? Aquí tenemos 2 posibles escenarios. Situación 1, que en realidad lo que a ustedes les molesta o que les molesta a los hermanos es que este hermano que se aprovecha solo de la casa y vive ahí y no le paga un peso a nadie y vive gratis en el fondo, le impide a los demás utilizar la propiedad. Y en realidad lo que a mí me interesa es que o deje de ocupar la propiedad o le pague un arriendo a los demás hermanos. Porque, por ejemplo, no queremos vender la casa porque era la casa de la familia, ahí nos reuníamos todos y queremos seguir haciendo eso. O tenemos el segundo escenario en el cual yo lo que quiero es que me toque mi parte, que es normalmente lo que la gente dice, que eso que a mí me corresponde o lo que valga mi derecho en dinero, yo lo quiero recibir. Entonces son 2 escenarios bien distintos que tienen acciones distintas. Aquí estamos ya en una situación de conflicto con los familiares. En la situación 1, en el caso de que yo en realidad lo que me moleste es que esa propiedad esa persona la está usando sin compartir nada con nadie, se puede iniciar un procedimiento judicial que se llama el cese del uso gratuito. ¿Qué es el cese del uso gratuito? Es una acción donde aquellos hermanos o herederos en el fondo que no están gozando de los bienes le dicen al juez: señor juez, mire, hay una propiedad, hay un terreno, hay bienes que se están utilizando por parte de determinados herederos y lo están usando sin permitirle a los demás poder utilizar estos bienes. Por tanto, lo que yo quiero es, opción 1, que desocupen esta propiedad y en el fondo repartamos esto entre todos, lo arrendemos, qué sé yo. O opción 2,
que este hermano o hermanos que lo están utilizando me paguen a mí lo que vale en arrendamiento de la propiedad. Entonces el cese del usufructo, ¿qué es lo que permite? Que yo pueda utilizar la propiedad o que me paguen aquello que en realidad me debiese corresponder de acuerdo a mis derechos. Entonces esa es la opción 1. Pero la opción 2 es que en realidad para mí es un problema tener esta casa, porque no voy a estar peleando con mis hermanos de que me paguen arriendo o que me paguen aquella cuota que eventualmente me corresponda, y finalmente, si ustedes lo piensan, es ir perpetuando un problema a lo largo del tiempo, porque en algún momento esa propiedad se va a tener que vender, ya sea que mi hermano la compre o que se la vendamos a un tercero. Pero obviamente la persona que está ocupando el inmueble es la menos interesada en resolver el problema, porque mientras esté en la propiedad o en el terreno, vive gratis, usufructa de los bienes, no me paga ni un peso. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Iniciar algo que se llama el juicio de partición. Juicio de partición, básicamente, muy resumidamente para que la gente lo pueda entender, es un procedimiento que permite que este derecho que yo tengo inscrito sobre la herencia, traducirlo a algo concreto, ya sea a que me adjudiquen una propiedad propiamente tal, o que me entreguen dinero a cambio de los derechos que yo tengo. Les voy a explicar un poquito cómo inicia. Supongamos que yo tengo una propiedad aquí en San Javier, que la comparto con varios hermanos, uno de los hermanos la utiliza, no quiere desocuparla, yo quiero venderla. Lo que yo puedo hacer es iniciar este juicio. Se inicia en este caso en el último domicilio del causante, que es la persona que tiene la herencia, o donde se encuentran los bienes, que en este caso es San Javier. Se hace esta demanda ante el juez civil y lo que se pide al tribunal es que designe una persona que es un abogado, que está en un listado de la Corte de Apelaciones de cada región, en este caso la Corte de Apelaciones de Talca, que se llama juez árbitro, para que esa persona finalmente determine qué es lo que va a pasar en un procedimiento especial con este bien o los bienes que quedaron de la herencia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Notificar a todos los herederos, o en este caso a todos mis otros 4 hermanos. Aquí nos podemos encontrar con 2 escenarios, que es uno solamente el hermano que tiene el problema y que el que en el fondo vive en la propiedad, y todos mis otros hermanos están de acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los 4 hermanos demandar a este hermano para que se divida y se reparta la propiedad. Entonces, demandamos a este hermano, notificamos a todos los hermanos que en el fondo no presentaron la demanda, y se va a hacer una audiencia donde se va a designar una persona que va a ser este juez árbitro, que es el que va a definir. Algunos se preguntarán, pero qué extraña la figura, porque normalmente cuando yo demando, yo voy a un tribunal, si es una demanda de familia, voy ante el juez de familia y el juez de familia decide el asunto. Si voy, por ejemplo, tengo un problema penal, voy ante el juez de garantía y finalmente el juez de garantía va a definir la situación, o un tribunal oral en lo penal, dependiendo de la gravedad del delito. Voy a un procedimiento civil, una demanda, por ejemplo, un arrendamiento, y el juez define. ¿Por qué aquí lo define un tercero? Bueno, porque la ley consideró que la especial circunstancia de que esta es una repartición entre herederos, estamos hablando entre hermanos y papá o mamá, hacen que requiera un especial cuidado y no una decisión única puramente judicial. Entonces este juez árbitro, que va a ser un juez que va a tener como una especie de dedicación exclusiva a este juicio, va a tener más competencia, más tiempo, eso al menos lo que se consideró en un inicio, para poder buscar un entendimiento, porque el objetivo del juez árbitro, si bien es repartir los bienes, y en el evento de que no hayan acuerdo para repartir los bienes, hacerlo a través de un remate, el objetivo es tratar de buscar acuerdos. Y para que esos acuerdos se puedan alcanzar, se requiere en este caso un juez especializado, dedicado no exclusivamente, pero en gran medida a este juicio. Entonces es por eso que la ley contempla esta situación, de que yo voy primero a un juez normal, un juez tradicional, para que ese juez designe a este juez árbitro. ¿Y cómo lo va a designar? A través de este listado que yo le estaba comentando. Una vez que este juez árbitro es designado, ese juez va a citar a todas las partes a una audiencia. ¿Cuál es el objetivo de este juez árbitro? Obviamente repartir los bienes, pero el objetivo es tratar de buscar que las personas logren un acuerdo respecto de cómo van a repartir los bienes. Yo les voy a poner algunos ejemplos para que puedan entender un poco qué es lo que va a ocurrir dentro de un juicio arbitral. Lo primero es que supongamos que estamos hablando de una sola propiedad y en esa propiedad vive una persona. ¿Qué es lo que normalmente se va a proponer? Que esa persona que vive en el inmueble, si quiere seguir viviendo en el inmueble, le compre sus derechos a los demás hermanos. Y aquí viene la pregunta, ¿y los va a comprar cómo? ¿Quién le va a poner el valor? Bueno, no es que este hermano que quiere comprar va a decir, para mí vale 10 pesos, así que lo compro en 10, y para los hermanos que quieren vender vale 100. No, aquí lo que se va a hacer, se va a contratar un tasador, ese tasador va a determinar cuánto es lo que vale esta propiedad y les va a sacar el porcentaje de los derechos que cada uno tiene, y en virtud de eso va a decir, ok, Juanito, Pedrito y Antonio tienen que pagarle 10 millones de pesos a cada uno de estos hermanos y con eso usted se puede quedar con la casa.
Ese es el escenario 1. El escenario 2 es que este hermano en realidad no tenga los recursos o no quiera comprar la propiedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Algo muy similar que lo que ocurría en la situación en que estaban de mutuo acuerdo, se va a tener que vender esa propiedad. Y aquí hay dos opciones. Lo hacen de mutuo acuerdo con anuencia del juez árbitro y se busca un corredor de propiedades, se vende la propiedad forzosamente, pero obviamente guiados por el juez árbitro, o no hay ninguna posibilidad de acuerdo y la propiedad se tiene que rematar, con las consecuencias que tiene un remate, que la propiedad se va a vender en un valor probablemente muy inferior al valor que realmente tiene. Entonces es por eso que siempre hay un llamado aquí a las partes que no se ponen de acuerdo en un procedimiento arbitral de buscar entendimientos, porque todos van a salir perdiendo al final del día en un juicio arbitral. Y no solo en cuanto a que las propiedades se pueden vender en un valor mucho más barato de las que son, sino que además de eso el juez árbitro les va a cobrar. Y el monto de ese juez árbitro va a estar normalmente entre un 10 hasta un 15%. Eso es lo usual del valor total de lo que tengan los bienes que se van a repartir. O sea, si ustedes tienen una casa y esa casa o un terreno y vale 100 millones de pesos, el juez árbitro al menos va a tocar un 10%, que son 10 millones de pesos. Entonces, tienen que considerar eso para los efectos de iniciar un juicio arbitral y no ponerse de acuerdo, porque los costos son eso. Y eso sin considerar que esa propiedad, si se remata, probablemente no se va a rematar en 100 millones de pesos. Puede rematar en 50, en 60 millones, a ese valor van a tener que sacarle el 10%, y sin considerar los gastos de abogado, porque obviamente cada una de estas partes va a estar representada por un abogado que también les va a cobrar honorarios por este procedimiento. Entonces, por eso siempre el llamado, cuando tenemos un grupo de personas que no se ponen de acuerdo qué hacer con los bienes, es a buscar entendimiento, a llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque llegar a un juicio arbitral implica la posibilidad de que la propiedad se remate, de que el juez árbitro les va a cobrar una comisión y que van a tener abogados que también van a cobrar una cantidad de dinero o una comisión dependiendo del acuerdo que logren llegar. Pero bueno, ese es el escenario 1 en que tenemos una casa. Pero ¿qué pasa si en realidad lo que tenemos es un terreno grande que no hemos logrado repartir entre los hermanos porque ya sea que hay uno que lo utiliza o porque no nos ponemos de acuerdo qué parte le corresponde a cada otro? ¿Qué es lo que va a hacer aquí en este caso el juez árbitro? Le va a preguntar a las partes primero, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren vender o quieren repartirse? Si las partes quieren repartirse, lo que va a hacer el juez es dividir la propiedad, va a crear lotes que sean más o menos equivalentes, y como el problema de los hermanos es que no se ponen de acuerdo qué lote les corresponde a cada uno, esto termina casi en lo que parece un caricello. Se hace un sorteo. Y en ese sorteo a cada hermano le va a corresponder un lote al azar y ese va a ser el lote que se les va a adjudicar. Entonces, si ustedes se fijan, lo que el juez árbitro les va a proponer hacer es exactamente lo mismo que ustedes hubiesen hecho si hubiesen estado en mutuo acuerdo. Por eso es que viene este llamado, que al final de todo, el juez va a hacer lo mismo, que se ponen de acuerdo, obviamente un valor mucho más económico. Entonces, el juicio arbitral es un paso posterior al entendimiento, pero ahora forzoso. Es decir, el juez los va a obligar en el fondo o a alcanzar estos acuerdos, y si finalmente alguien dice, ya, pero ¿y qué pasa si no hay acuerdo tampoco en el juicio arbitral? Al final del día, mi hermano no se ponen de acuerdo cómo repartirlo, no quieren el sorteo, no quieren nada. Bueno, muy simple, el juez lo que va a hacer es rematar la propiedad, y con lo que quede de la subasta, que en este caso es el producto del remate, les va a cada uno entregar el dinero que sobre. Y como entenderán, ese dinero va a ser muy inferior si ustedes logran un entendimiento en el camino. Entonces, es por eso que el llamado a las personas que tengan una posesión efectiva y que no logran ponerse de acuerdo o no saben qué hacer, es primero busquen asesoría para buscar mecanismos para poder solucionar el problema. A lo mejor yo entiendo que muchos me van a decir, sí, pero es que yo no confío en mi hermano va a tratar de joderme o va a tratar de hacer algo para que en el fondo esto no resulte. Bueno, la recomendación ahí es que cada una de las partes que tengan en este caso situaciones difíciles que solucionar con su familia puedan contar con su propio abogado que los represente, y a través del contacto de los abogados se puede lograr un acuerdo. De hecho, normalmente se logra un acuerdo en esta etapa, pero la recomendación es que si tienen una mala relación no lo hagan directamente, porque muchas veces los problemas familiares van a ser los que impidan finalmente alcanzar este acuerdo. Y la recomendación es que cada uno tenga su abogado y que entre los abogados busquen la mejor solución para, en este caso, cada una de las partes. ¿Cuánto es el tiempo que podría tardar toda esta tramitación? Depende. Mira, en el escenario 1 estamos de acuerdo los hermanos, pero no sabemos cómo materializarlo, buscamos abogados para solucionarlo. Eso puede ser rápido, porque por ejemplo, si es una propiedad,
no se ponen de acuerdo, se pone a la venta y luego esperar que se venda. Ahí obviamente el tiempo va a depender. Si estamos hablando de un terreno que necesitamos subdividir, el proceso más o menos de subdivisión son 3 a 4 meses, hasta 5, dependiendo de dónde esté ubicado, y luego la escritura de adjudicación pueden ser 2 a 3 meses. O sea, antes de un año pueden tener cada uno de los lotes ya inscritos. Pero si no hay acuerdo y nos vamos a un juicio de partición, ahí estamos hablando de procesos que pueden durar de 1 a 2 años e incluso más dependiendo de la complejidad del asunto. Entonces es un tiempo más o menos importante. Es mucha la diferencia entre si lo hacen de mutuo acuerdo o lo hacen a través de un juicio. Perfecto. Lo otro, ¿qué ocurre? Porque colocamos como ejemplo un bien, en este caso una casa que por lo general siempre tiende a valorizarse siempre, en mayor su avalúo. ¿Qué ocurre con un vehículo? Por ejemplo, que tiende a desvalorizarse. Mira, la situación es exactamente la misma. No hay una diferencia entre una propiedad y un vehículo en la forma en que se reparte. La diferencia es que, claro, una casa podemos estar peleando 3 años, pero probablemente al tercer año va a valer más que el primer año, mientras que el vehículo va a suceder justamente lo contrario. Entonces, en ese tipo de escenario, normalmente lo que ocurre es que uno de los herederos se lo adjudica por un tema también de valores, porque no es lo mismo que yo me adjudique una casa a la que tenga que pagar 80 millones de pesos, que probablemente no tenga, a un vehículo que a lo mejor puede costar 8 o 10 millones y que seguramente me puedo conseguir un crédito si no tengo el dinero para pagarle a mis hermanos lo que vale. Entonces la recomendación ahí es que no lleguen a un juicio arbitral porque por los montos no tiene ningún sentido. Entre lo que les va a cobrar el procedimiento arbitral, los abogados, lógicamente hay que buscar un entendimiento. Ahora, si no lo hay, bueno, aquel hermano que por ejemplo no está recibiendo nada, tiene sentido que vaya a un juicio porque al final del día va a recibir más de lo que va a gastar. Pero fuera de ese escenario no tiene sentido un juicio arbitral respecto de un solo vehículo. Cuando, por ejemplo, hay otros bienes que podrían tener mucho sentido en un juicio arbitral, pero que ya una situación un poco más compleja, por ejemplo, si tienes acciones o participaciones en sociedades, que eso se da con alta frecuencia. O, por ejemplo, cuando hay dineros en un banco y nos llevamos tan mal que no somos capaces de ir a retirarlo entre hermanos. Que ojo, que hay incluso algunos hermanos que de repente me ha tocado juicios que sostienen que ellos no quieren nada del papá o de la mamá, porque tuvieron algún problema con ellos en vida. Entonces, se enfrentan a un problema grave ahí. ¿Por qué? Porque, supongamos, hay una cuenta con 20 millones de pesos. Necesitan ir a retirarlo, pero para retirarlo, ¿el banco qué les va a decir? Tiene que venir todos los hermanos o un hermano con el poder de todos los hermanos. Que es lo más lógico, obviamente. Pero uno de los hermanos dice, yo no quiero nada de mi papá, así que yo no quiero hacer nada. Y aquí viene una pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a un juicio de partición porque mi hermano no quiere hacer nada? Porque ya sabemos que él no quiere tocar, pero para que podamos retirar los dineros necesitamos en este caso la firma de este hermano. Aquí hay 2 posibilidades para solucionar el conflicto. Se conversa con ese hermano, cosa de que ese hermano le ceda los derechos que tiene, a lo mejor gratuitamente a uno de los hermanos o a todos los hermanos, y con eso soluciona, no toca nada. Pero de repente este hermano no solo tiene conflictos con papá o mamá que falleció, sino que también tiene el conflicto con todos los hermanos. En ese escenario, ¿qué se puede hacer si el hermano no quiere recibir nada? Existe una demanda donde tú puedes pedirle a uno de los herederos que acepte o que repudie la herencia. Y el juez le va a dar un plazo. Si dentro del plazo que el juez le otorga no acepta la herencia, se va a entender que rechaza la herencia. Y con eso ese hermano va a ser excluido y los demás hermanos van a poder hacer el trámite y retirar los dineros. O lo mismo en el caso de que hablemos de una casa. Ojo, esto no es solamente para los efectos de los dineros. Puede ser en cualquier escenario en que tengamos un hermano que no quiere recibir nada, pero que tampoco quiere hacer nada y no nos permite repartirnos. Pueden demandarlo a través de una acción de aceptación o repudiación de la herencia. Una vez repudiada la herencia, ustedes pueden repartirse entre los demás hermanos y además con una ventaja, que sus porcentajes va a aumentar porque se va a repartir ese dinero de ese hermano que repudió la herencia. Pablo Contreras de Juris Maule, conversando en esta jornada de jueves respecto a cómo proceder ante la posesión afectiva y todos los trámites asociados. www.jurismaule.cl está apareciendo ahí la página web para agendar eventualmente, ver este tipo de problemáticas u otras también. Exacto. Ahí pueden encontrar nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp, correo electrónico y pueden contactarse con nosotros. Y la recomendación siempre es que la gente mucho lo utiliza, nos contactan por WhatsApp, nos cuentan un poquito cuál es el problema y les podemos agendar una hora, ya sea presencial o por videollamada. Esa primera atención es gratuita siempre y luego, dependiendo de lo que haya que hacer, se les valoriza y se puede llegar a un acuerdo en cuanto a los honorarios. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos a Juris Maule, será hasta el otro jueves. Hasta el otro jueves.
Siendo las 12:11, nosotros nos vamos en esta edición de Más Positivo. Nos reencontramos a las 14 horas en la edición de media tarde de Voz Regional. Hasta muy bien.